Buenos días, alumnas. El día de hoy vamos a hacer el siguiente tema: ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, para iniciar, abrir la página 44 del libro de área. Si no tienen la página, continúen bien atentas al video. Tenemos la siguiente situación. Nos dice: el dispositivo necesario para conectarse a la red es el cable coaxial. ¿Cuál es el cable coaxial? Este es nuestro cable coaxial. Entonces nos dice: ¿qué tipos de recta forman? Entonces, como ustedes recuerdan, en clases pasadas, nosotros ya llevamos lo que eran rectas paralelas y rectas perpendiculares. Entonces, ¿qué rectas formarán? Están formando el cable de acá con el cable de acá, rectas paralelas, ¿verdad? Están formando rectas paralelas, o sea, rectas que son iguales y no se cruzan. Ahora, en la parte de construir tus aprendizajes nos preguntan lo siguiente: ¿puedes nombrar algunos elementos que forman líneas paralelas? Claro, ¿se acuerdan que en la clase nosotras vimos cuando había una escalera? La escalera también tiene rectas paralelas. También se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, los cables de acá, también hay rectas paralelas. Las rieles del tren también tiene rectas paralelas. Por ejemplo, también las líneas en las hojas cuadriculadas también están de forma paralela. O también las líneas que están a los bordes de las autopistas, por ejemplo, estas líneas de acá. Por ejemplo, las líneas de acá, estas líneas de acá, también están yendo en forma paralela. Ahora, nos dicen: si a las rectas paralelas le cruzamos otra, podemos establecer los ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Por ejemplo, acá hay dos rectas paralelas y han cruzado otra recta. Cruzamos otra recta. ¿Y qué se formó? Se formaron ángulos, ¿verdad? Acá se formaron ángulos. Acá tenemos un ángulo, otro ángulo, ángulo y ángulo. Estas dos son las rectas paralelas y una recta que se le ha cruzado. Entonces, dos rectas paralelas cortadas por una secante formó ¿cuántos? Formó 8 ángulos. Y se clasifican tenemos ángulos internos y ángulos externos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Son aquellos ángulos que están entre las paralelas. Por ejemplo, los ángulos C, D, E y F son ángulos internos. ¿Y quiénes serán mis ángulos externos? Los ángulos externos son aquellos que no están entre las paralelas, o sea, que están acá afuera. Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo H y el ángulo G. De ahí nos dice que también hay ángulos conjugados. ¿Cómo son los ángulos conjugados? Son aquellos ángulos internos o externos que están a un mismo lado de la secante y son suplementarios. Por ejemplo, acá tenemos los ángulos conjugados internos. Tenemos el ángulo D, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo F, donde se tiene que el ángulo D más el ángulo E va a ser igual a 180 grados. El ángulo C más el ángulo F va a ser igual a 180 grados. Esos serían los ángulos conjugados internos. Así como también tenemos ángulos conjugados internos, también tenemos ángulos conjugados externos. Ya, por ejemplo, nos dice que el ángulo A más el ángulo H va a ser igual también a 180 y que el ángulo B más el ángulo G va a ser igual también a 180 grados. También tenemos los ángulos alternos. ¿Quiénes son los ángulos alternos? Son aquellos ángulos que no son consecutivos, internos o externos, que están en diferentes lados de la secante. Por ejemplo, pueden ser los ángulos alternos internos, donde tenemos que el ángulo D va a ser igual al ángulo F. Y también tenemos que el ángulo C va a ser igual al ángulo E. Estos serían los ángulos alternos internos. También tenemos los ángulos alternos externos, donde nos dicen que el ángulo A
va a ser igual al ángulo G y el ángulo B va a ser igual al ángulo H. También tenemos los ángulos correspondientes. ¿Qué nos dicen de los ángulos correspondientes? Dicen que son aquellos ángulos no consecutivos, que están uno interno y otro externo, que están a un mismo lado de la secante. Está bien, por ejemplo, el ángulo D y el ángulo B. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo D va a ser igual al ángulo B. Ángulos correspondientes son aquellos ángulos no consecutivos, uno interno y otro externo. Por ejemplo, tenemos el ángulo A, que va a ser igual al ángulo E. Tenemos que el ángulo B va a ser igual al ángulo F. Tenemos que el ángulo D va a ser igual al ángulo H. Y tenemos que el ángulo C va a ser igual al ángulo G. Ahora, tenemos las siguientes propiedades. Estas propiedades también son muy importantes ya que nos van a ayudar a la resolución de problemas. Donde nos dice lo siguiente. Si la recta 1 es paralela a la recta 2, se cumple que X va a ser igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. También tenemos la segunda propiedad que nos dice. Tenemos un ejemplo. Ya, por ejemplo, un ejemplo usando esta propiedad, donde nos dice calcular el valor de X. Ya nos dan nuestro ángulo de acá que mide 40 grados y 60 grados y el ángulo de acá que es 4X. Como sabemos, usando nuestra propiedad, nos dice que el ángulo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Quiere decir, acá reemplazando, va a decir también que el ángulo 4X va a ser igual a la suma del ángulo de 40 grados y al ángulo de 60 grados. Entonces, escribimos 4X es igual a 40 grados más 60 grados. 4X va a ser igual, 40 más 60 nos da 100 grados y X va a ser igual a 25. ¿Por qué? 4 que está multiplicando pasa a dividir a 100 y me da ¿cuánto? 25 grados. Ahora, tenemos un caso particular que también es conocido como el caso del serrucho, ¿ya? Donde nos dicen, si la recta 1 es paralela a la recta 2, se cumple que la suma de estos ángulos, desde el ángulo X, Y y Z, va a ser igual al ángulo A, B y C. Por ejemplo, nos piden acá, calcular el valor de X si la recta 1 es paralela a la recta 2. Como nos dice la propiedad, ya, vamos a sumar X más Y más Z. ¿Quién será acá mi X más Y más Z? Será 60 grados más X grados más 20 grados van a ser igual a 40 grados más 50 grados y más 40 grados. ¿Está bien? Ahora pasamos a resolver. 60 más 20, ¿cuánto es? Es 80. Entonces ponemos X más 80 va a ser igual. 40 más 50 y más 40 nos da ¿cuánto? 130. Mi 80 va a pasar a restar. Y 130 menos 80, ¿cuánto es? Es 50. ¿Y cuánto vale X? X es igual a 50 grados. Y listo. Ahí terminó nuestra operación. Así de sencilla es como vamos a resolver. Tengamos muy bien en cuenta las propiedades, ya que esto nos va a servir mucho para resolver los problemas. Ahora tenemos el ángulo, la propiedad número 3, donde nos dice que si la recta 1 es paralela a la recta 2, entonces alfa más beta más teta y más phi va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Esta propiedad también la vamos a usar mucho en nuestros ejercicios. Tenemos la otra propiedad que nos dice que los ángulos entre lados paralelos, mira, acá vemos un ángulo, ¿ya? Y acá vemos otro ángulo y tenemos lados paralelos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En el primero, a ver, veamos el de acá. Como nos dice que el lado 1 es paralelo al lado 2 y el lado 3 es paralelo al lado 4, nos dice que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Y en nuestra otra propiedad, donde vemos que el ángulo, la recta 1 es paralela a la recta 2 y la recta 3 es paralela a la recta 4, nos dice que
teta más phi es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces también tengamos esta propiedad muy en cuenta para la resolución de ejercicios. Ahora en la 5 tenemos otra propiedad, donde nos dice que los ángulos de lados perpendiculares, ya, por ejemplo, acá tenemos ángulos de lados perpendiculares, o sea que está cruzando, ya. Perpendiculares se dice cuando está cruzando. Y paralelos se dice cuando están así, yendo en forma recta sin cruzar. Ahora, en los ángulos de lados perpendiculares nos dice lo siguiente, que alfa va a ser igual al ángulo beta. Al igual que acá, nos dice que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Y listo. Ahora, el día de hoy hemos hecho solamente la teoría. La otra semana vamos a hacer la práctica. Para eso, como ustedes saben que tenemos muchas propiedades, van a transcribir en el cuaderno el mapa conceptual que se encuentra en la página 52 del libro de actividad. Lo van a transcribir en su cuaderno, como saben, le toman foto y me lo envían por Classroom o por correo. ¿Ya? Ahora, en el otro documento he añadido un formulario de ángulos formados por dos rectas paralelas. Van a resolver el formulario y ahí automáticamente le dicen la nota que tienen. ¿Está bien? Ahí van a venir preguntas con respecto al video que acabo de grabar, a este video. Eso sería todo, chicas. Muchas gracias por su atención. Recuerden, por favor, enviarlo vía Classroom y si en caso no puedan por X motivo, enviarlo a Gmail o si no tienen internet ya me lo pueden enviar a mi WhatsApp.